Bueno, 19-28. Aire. Acá hay gente comiendo, está muy bien. ¿Quién financia a los Me parece jueces? ¿Quién financia a los espectacular. jueces? ¿Quién Yo estoy financia a los comiendo, jueces? Queremos saber. Bueno, sí, ya estamos de Yo vuelta. estoy comiendo, güey. El Mirá, viernes ya pasado nos fue tiran un el- dato que el viernes pasado fue cumpleaños de feliz nuestro Mirá Mirá vos, invitado. pará, ¿y qué signo es esta época? Esto Bueno. es... Ay, no sé. Géminis. Géminis. Bueno, mirá. muy bien. Entonces, Mirá vos. antes de presentarlo, ya estamos festejándole el cumpleaños. Le Exacto. vamos a cantar el feliz cumpleaños como a Ramón. Ajá. Con una velita, sí, por favor. ey, Por favor. ey. Sí, Por lo vamos a favor. hacer. Bueno, Lo sin vamos a más hacer. preámbulos. Eso, sin más Está preámbulos. acá Sigue el comiendo. Martín González, concejal de Godoy Cruz por el PJ. Bienvenido, Tincho. Te vamos a decir. Espectacular. Sí. Sí, Olis. le vamos a decir. Martín. Hola, Tincho. Muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por venir al búnker. ¿Cómo se escucha el Tincho? Bien, ¿Me escucho bien? Joda. bien. ¿Escucha bien? Perfecto. Bien. Muy importante. ¿Cómo estás, compañero? Bien, todo bien. Con el WhatsApp bloqueado, así que quiero hacer una denuncia No. pública Eso. que me han hackeado el WhatsApp. No, tremendo. Arrimate un poco el mic más hacia Ojo vos. con lo que les escriban Ahí. desde la cuenta del Ticho, porque no No, estaría haciendo no, él. no le va a partir llegar. de ahora no estaría Con haciendo él. razón, a mí me llegó que me pedía plata, no sé, dije. Bueno, viste que hacen Puede ser. esa. Sí, A mí me está han pasando escrito un montón. par de veces de, Sí. che, disculpa, Pará, gente que nada que ver. Pero aparte. hagamos la denuncia oficial, entonces. ¿Te han bloqueado el Me WhatsApp? han bloqueado el WhatsApp, sí, exactamente. No Mirá. puedo... Está bloqueado, efectivamente, ya lo chequeamos. Dice que envió solicitud. Mira Para vos, che. desbloquearlo. Qué bar. Yo creo que sabían que venías al búnker Que a bien. Hay contar persecución. cosas, a A contar contar verdades Fueron de los Godoy jueces, Cruz, sobre los todo. jueces de México. Ajá, Jueces ajá. de México y de no tan México. Bueno, todo tiene que ver con todo. parece. Todo tiene que ver con todo. Te y con el escuché hace poco narcotráfico. hablando del avance de narco en Godoy Cruz, cosa que seguramente vamos a tocar hoy. Pero bueno, para meternos ya en este bloquecito, este es nuestro nuevo encuentro de peronismo a cielo abierto. La idea era empezar un poco a hablar con compañeros y compañeras concejales y concejalas. Así que decidimos arrancar con el Martín, compañero de Godoy Cruz. No sé si has podido ver algún que otro peronismo a cielo abierto anteriormente, pero bueno, un poco la idea del segmento es justamente eso, abrir algunas discusiones que están dándose y que hemos tenido una semana bastante picante también a nivel peronismo local. Pero bueno, siempre arrancamos más o menos por la misma, que es cómo venís viendo lo que ha pasado estas últimas semanas, esta última parte del año, digamos, a nivel discusión del peronismo mendocino. Y yo creo que como cualquier espacio político y más, estando en un año electoral y teniendo en cuenta cómo está el tablero político a nivel nacional, todo es una gran discusión, todo es un ordenamiento y en ese proceso está el peronismo. Digamos, los sectores del peronismo estamos ordenándonos para ver qué le ofrecemos a la sociedad y a los votantes, qué peronismo le queremos mostrar o qué peronismo le ofrecemos, mejor dicho, a la sociedad. Entonces estamos en ese proceso. Nuestro espacio plantea determinados puntos, el espacio de otros compañeros y compañeras plantean otros puntos, y en esa puja interna estamos de cara a la sociedad, de cara a los mendocinos y de cara al votante peronista, básicamente. Bien. Che, vos sos congresal. Yo soy congresal. Yo quiero, exactamente. antes de seguir con peronismo a cielo abierto, me parece que lo más actual es, bueno, que ha habido un consejo partidario el fin de semana de todos los partidos, pero nos interesa particularmente saber cuáles son las definiciones a las que se llegó este fin de semana en este consejo partidario del PJ y cómo lo han tomado ustedes desde su sector, digamos, con cuáles son las decisiones que sí, que no, que piensan que están buenas y que no para adelante. Igual falta, ¿no? Para seguir definiendo cosas. Exactamente. El sábado fue el congreso partidario en donde por una cuestión de que al haberse suspendido las PASO a nivel nacional, todos los partidos políticos tenían que hacer su propio congreso partidario para modificar sus cartas orgánicas, su reglamento interno. Obviamente el peronismo no era ajeno a eso, por ende tenía que modificar su carta orgánica para ver de qué manera iba a elegir el peronismo sus candidatos y candidatas, en este caso a diputados nacionales, que es lo que se elige, digamos, a nivel nacional acá en Mendoza. Por supuesto, previo a eso había una discusión sobre qué metodología iba a ser de la elección. Nuestro espacio planteaba que deberían ser internas abiertas para todos, independientemente si eran afiliados o no eran afiliados. Otro sector pretendía que fuese como van a terminar siendo los radicales a través del Congreso partidario, es decir, que presentaban las listas en el Congreso partidario, los congresales votaban a la lista que mejor les pareció o los representaba, tipo una democracia indirecta como era en su momento, pero por suerte primó la postura que nosotros llevamos en una primera instancia, que sea esta, que se puedan elegir los candidatos y candidatas a través de una interna
partidaria abierta Ujú. para todos y todas. O sea, Esto quiere decir que afiliados y no afiliados van a Exacto. poder participar de la elección de las listas que se presenten para hacer listas oficiales, digamos, a las elecciones de medio término que aún no sabemos cuándo ¿Cuándo van van a a ser? suceder. No, no, Y- Sí, las la- nacionales la- en la- octubre, nacionales, pero el las 26 otras... de ¿Por octubre. qué crees que es importante Perdón, eso? Ah, perdón. Perdón, un segundo que ahí se me siembra otra duda, que es, bueno, definimos el diputado o el orden de la lista de diputados y diputadas nacionales. Ujú. Vamos, votamos todos y todas, afiliados y no afiliados. Luego, con lo provincial, con los Con- cargos provinciales, Con lo provincial, nosotros lo que se hizo en el Congreso es hacer una cláusula provisoria. En el caso de que también se decía suspender las PASO, la metodología sea exactamente la misma. Ujú. Se van a elegir los candidatos a Interna abierta. legisladores provinciales y concejales en una interna abierta, ¿Por exactamente. qué, por qué crees que es tan importante, al menos para ustedes, o recalcás esto de que tiene que ser una interna abierta, que puedan votar además los no afiliados? Porque todos sabemos perfectamente que cuando son cerradas priman las estructuras Ujú. de determinados sectores y bueno, obviamente aquellas personas que gobiernan un municipio tienen mayor con fortaleza con respecto a los demás y además nosotros consideramos que todo el peronismo, independientemente si son afiliados o no, tienen el derecho de poder elegir a quienes van a representarnos en este caso en el Congreso de la Sería Nación. como una paso nuestra. Exactamente, como era antes, digamos, yo me acuerdo en el Claro. 2013 tuvimos una interna que fue muy fuerte en Godoy Cruz, que en ese momento se disputaba el ciurguismo contra Paco Pérez en ese momento, ajá, y también fue que fue la última antes de las PASO, digamos, Ujú. que fue que elegían afiliados y no afiliados, pero digamos en internas partidarias, no digamos con el aparato estatal. Bien. Bien. Lo que no se pudo acordar es el desdoblamiento de intendentes en los municipios. Exactamente, el Congreso Partidario tampoco tiene esa facultad. Claro. O sea, eso es una facultad que tienen los propios intendentes de poder decidir si desdoblan o no desdoblan. Hubo una moción, digamos, que se planteó, el tema fue una moción que no fue votada, entonces fue más que nada una expresión de deseo de la persona del congresal que las puso, en realidad. Ujú. Ujú. Pero quienes tienen la facultad de poder desdoblar o no desdoblar son los ejecutivos, en este caso municipales, Ujú. lo cual Ujú. evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con esa postura. Bien. Y otra cosa que iba a decir, que es que leyendo los medios por ahí uno piensa, bueno, listo, va a haber internas abiertas, pero internas al fin. Y es que todavía tampoco se sabe eso si va a suceder o no. No, lo que se va a intentar, por supuesto, es que haya una lista de unidad en donde todos estemos representados. Y en caso, por supuesto, que recién los escuchaba a ustedes hablar, en el caso de que así no lo fuese, digamos que no hubiese una lista de unidad o que no se acordaran determinados puntos que tiene que ver más allá de los candidatos o candidatas o de nombres en sí, sino qué peronismo vamos a querer. Eso es lo que Ajá. nosotros estamos planteando. Si es un peronismo que es oposición a Milei y a Cornejo, o es un peronismo que termina negociando las cosas, es un peronismo que empuja todo el mismo carro, es decir, que vamos todos juntos y no hay algunos que quieran desdoblar para salvar sus propias quintas, y es un peronismo que se respeta a todas las identidades que conforman el peronismo, es decir, Ujú. a los que queremos que Cristina es la conductora de nuestro espacio, se respeta a Cristina, a los que piensa que otra persona es conductor de su espacio, se respeta a esas personas. ajá. Digo, eso es lo que nosotros venimos planteando. Y con respecto a la pregunta en sí, no necesariamente tienen que haber internas, insisto, nosotros la primera instancia es intentar acordar una lista de unidad. Y en caso de que así no lo ocurra, nosotros, como ustedes bien saben, tenemos otra herramienta partidaria, que es otro partido, que en el peor de los casos, también podemos jugar desde ese partido, digamos, presentarnos. Como tienen todos, digo, porque por ahí se escucha o se dice no, porque la CAM por ahí es un partido paralelo, y la verdad que Sí, los medios están de decir, el, ¿cuál sería el peor de los casos? que, como te decía, que esos 3 puntos que yo te decía que tienen que ver con qué peronismo somos, que no se desdoble y que no se respeten las distintas conducciones, no se cumpla. Ujú. Porque, insisto, la discusión tiene que ser más allá de nombres. O sea, no Ujú. importa si es Mir Félix o es Anabel Fernández Agasti, los candidatos o candidatas. Lo importante es saber qué peronismo se enfrenta a algo más grande, que es el gobierno de Milei y el gobierno de Cornejo. O sea, Claro, pensemos que quien encabeza esa lista, si es que el pueblo mendocino acompaña al peronismo en esta elección, ingresarían la primera persona, o tal vez dos, tal vez tres, ponele. Buah, un montón, un Uno o montón. dos sería, Uno o yo dos creo con que toda la uno furia. seguro.
va a estar sentado en el Congreso de la Nación los próximos 4 años. Con lo finito que están los números, sobre todo en la Cámara de Diputados. Exacto, digo, la representación en diputados va a cambiar para todos lados, digo, ¿no? Va a haber elecciones en todo el país y eso, por eso hemos seguido, por ahí no tan con tanta profundidad, pero hemos seguido algunas elecciones provinciales de diputados y diputadas, sobre todo, porque bueno, hay que sacar todas las cuentas de nuevo de la Cámara de Diputados para la segunda etapa del gobierno de Milei, que ya sabemos de qué se viene, porque lo ha ido anunciando de a poquito, ¿no? La última que quiero hacer respecto a capaz de este tema es que hay una sensación mediática también, me parece, como que estaba más tensa la cosa. No sé si es una interpretación mía por ahí, pero también lo hemos venido conversando en el búnker a través de o titulares de medios o por ahí algunas cosas que han dicho dirigentes acá. Y siento que se llegaron a más acuerdos de los que por ahí esperábamos por cómo se venía preparando la cosa. Esto ha sido, ¿por qué? Hubo, no sé, reuniones previas, se llegó ahí a acuerdos que por ahí pensaban que no, o sí, ustedes ya iban con esa cabeza. Nosotros íbamos con el mandato de, por supuesto, respetar lo que íbamos a proponer con respecto a esa modificación de la Carta Orgánica. Por suerte se lograron acordar todos los sectores que tienen representatividad en el Congreso, en el Congreso partidario, perdón, y se logró unificar un criterio en el que todos estuvimos de acuerdo. De hecho, la votación fue 113 de 114, es decir, casi por unanimidad, un solo congresal votó en contra de todo. Pero los demás todos estuvimos de acuerdo porque la verdad que, insisto, es lo más representativo. Digo, que todos quienes tienen una afinidad con el peronismo voten a los candidatos que quieren que los represente por el peronismo, básicamente. Claro. Yo ahí tengo varias cosas, varias preguntas. Viste, el programa pasado estuvo la Pato Fadel, no sé si lo pudiste ver, pero estuvo charlando con nosotros, habló de esto también. Hace un par de programas atrás, el primer peronismo cielo abierto este año lo inauguramos con el Emir Félix. Y él le planteamos todas estas cosas, digamos, porque entendemos que son debates de ideas, debates de discusiones, debates de metodología que ayudan a crecer al peronismo, ayudan a hacer una nueva síntesis del peronismo. Pero bueno, en ese ejercicio, ¿no?, de hacer el debate, digo, el Emir decía que lo del desdoblamiento no era la causa de la derrota, sino era la consecuencia. Y él decía, no hemos logrado convocar a todos los intendentes desde una conducción o desde un proyecto provincial serio. Él lo decía en estos términos. La Pato un poco le retrucaba ese planteo y decía, pero si él es el que tiene que convocar siendo presidente del partido. Bueno, digo, ¿cómo en toda esa discusión... entiendo que ustedes le ponen fuerte el eje al desdoblamiento, pero ¿por qué creen que digo, no me termina de cerrar a mí este argumento de la municipalización o que cuidan el quincho? Sí, está bien, sabemos que está esa tendencia y un poco lógica es también, digamos, estamos en un contexto difícil, pero ¿qué pensás de todo ese debate, digamos? Yo creo que si estamos hablando de un proyecto provincial, creo que todos debemos empujar el carro. Por supuesto hemos tenido, no hace falta, digamos, ser ningún ignoto en política para darse cuenta que en los últimos años hemos tenido un desgaste en cuanto a nuestro movimiento, en cuanto a nuestro partido, pero estoy convencido que la única manera de poder salir todos juntos y crear un verdadero proyecto provincial es a través de que todos estemos juntos, digo, tanto municipios, espacios provinciales, espacios nacionales. No existe un municipio que se salve solo o una provincia que se salve solo si no tenés un proyecto nacional, provincial y municipal. Y en eso es lo que nosotros venimos planteando. O sea, todos los intendentes nuestros del peronismo tienen una excelente gestión en sus respectivos departamentos. Excelente, donde han ganado absolutamente todas las elecciones había y por haber. Entonces nuestro planteo es, no entendemos por qué, si tiene una muy buena elección, tienen miedo a perder un concejal, en el peor de los casos, por supuesto. O sea, nosotros lo que estamos planteando es, un concejal no vale más que un miércoles caen a piña los jubilados en la Plaza de Mayo. Nosotros estamos planteando de que si vamos todos juntos y podemos tener una gran elección, vamos a tener legisladores que puedan defender a esos jubilados en la Plaza de Mayo. Digo, la sesión pasada en la Cámara de Diputados se cayó el tema de la compensación de la moratoria y la jubilación por un voto, por una persona que no bajó. O sea, entonces estamos tan justos en los números que nosotros necesitamos compañeros y compañeras que sí le pongan freno a Milei y en la legislatura a Cornejo. Y para eso necesitamos estar todos juntos y todos empujando. Y no es que lo decimos nosotros porque tenemos ganas de pelearnos con los intendentes, sino que los propios números lo dicen. En el 2015 cuando se desdobló se perdió, en el 2017, del 2019 cuando se desdobló se perdió, en el 2021 cuando se desdobló, en el 2023, perdón, cuando se desdobló se perdió. Y ahora tenemos lo raro y lo novedoso es que se desdobla por primera vez una elección sí, a mí me parece que el tema es por qué se desdobla.
si es una cuestión de mera táctica electoral o hay otra discusión de fondo, y al mismo tiempo también eso, ¿por qué se desdobla? Y también me cuesta atribuirle tanto peso a ese fenómeno como única causal. Digo, hemos tenido un par de años, No, un par de años por complicados, supuesto digamos, del que no es peronismo del una única, 2015 para acá. no es una única causal, sin Claro. duda, por supuesto, pero sí contribuye a que no todos estemos empujando Sí, el sí, mismo claro, carro. sí, sí, que Todos no sabemos traccionen. perfectamente cuando los intendentes juegan en su propio municipio, le ponen absolutamente todo, y a lo mejor cuando juegan lo provincial o lo nacional, lo vimos en el 2023. Por supuesto que no es la causa de haber perdido el 2023, porque hicimos una gestión espantosa la anterior nuestra, digo, pero al haber ido desdoblado, municipios sacaron 70% en sus intendencias y Sí, después, sí. un mes después, cuando fueron las elecciones provinciales o nacionales, perdieron por el 70% y ganó Milei. Pienso mientras los escucho, o sea, ¿qué tan lejos estamos? Digo, pensando en los consejos, en los municipios, vos lo conocés muy bien en Godoy Cruz, de quedarnos sin representación también, o sea, más allá de lo electoral, digo, de que y de las intenciones de los intendentes o de las cuestiones más políticas, digo, la verdadera representación en los consejos, ¿cómo estamos en esos municipios? ¿Cuántos representantes tenemos y cuánto podríamos perder si nos quedamos sin? ¿Podemos llegar a eso? O sea, quedarnos Por, sin su- concejales peronistas, digamos, en por los supuesto, si municipios. Estamos nosotros muy hacemos cerca. una mala elección, todo el Gran Mendoza y la mayoría de los departamentos que no somos gobiernos tenemos un solo concejal, que todos entramos, digamos, en el 2021, es decir, que es nuestro último año Claro. de mandato. O sea, sería en Capital el Gustavo En Caló, en Capital, vos en Godoy Cruz, La Paloma La Paloma en Luján, Luján, Luján. el Pepe Pozzoli también es el en único en Guaymallén. Guaymallén, O sea, todos esos son en Junín únicos. está la Lula, exactamente. En Rivadavia, bueno, está el Juanma Vidalba y la Giovanna, pero digo, nos quedamos con muy poca representatividad. La mayoría de los de los departamentos nos quedamos sin representante del peronismo. Yo no quiero ser pesimista tampoco, yo estoy seguro que vamos a poder mantener nuestra representación, porque estoy seguro que el peronismo va a tener una muy buena elección, que nos va a permitir, como mínimo, mantener esos representantes en esas bancas, digo, o sea, quienes sean los candidatos y candidatas, pero sí nos hace pensar que tenemos que tener una estrategia uniforme y común para que todos y todas estemos alineados y poder defender esas bancas, porque lo que se pone en juego en el 2020, en este año, en el 2025, no son los municipios, son bancas Claro. en el Consejo Deliberante, y en la legislatura y en el Congreso de la Nación. No está en juego ninguna de las gestiones peronistas. Entonces, eso también nosotros planteamos. Che, no es que está en juego tu gestión, no es que decir Claro. perdemos Perdés el Santa municipio. Rosa. Perdés el Y, municipio, Claro, claro. es La Paz. y vos ves que después de lo del Congreso se allanó un poco ese camino. Yo espero que sí. ¿Sí? O sea, espero que sea un puntapié para que nos sentemos, o sea, o se sienten quienes se tengan que sentar y que se pongan de acuerdo en lo que todos queremos. A Porque mí me parece muy interesante el ejercicio del Congreso en ese sentido, de que se haya votado por unanimidad, de que se hayan incluido todas las perspectivas, digamos, sobre el asunto. Me parece que se haya generado una instancia institucional, partidaria, donde hacer esa discusión, donde tener esa discusión, a mí me parece valiosísimo. Digo, salir del Twitter y los diarios y qué sé yo, finalmente... Mira, yo te banco en tu postura, Pibu, y lo que viene planteando, por ejemplo, Anabel desde hace meses y meses es: llámenos y hagamos una mesa y sentémonos a definir política, que es lo mismo que planteó la CGT. O sea, no planteó nada distinto a lo que viene planteando Anabel. Claro, El tema es que no la llaman. Claro, el Pichi vino la vez pasada, el Sergio Jiménez, y de la bancaria, y planteó más o menos lo mismo. Son varios los sectores, o sea, hay algo, me parece, que también se deja ver, ¿viste? Esto es todo también parte de un análisis que nosotros hacemos entre lo que charlamos acá con los referentes y referentas, obviamente con los medios de comunicación, con compañeros y compañeras. Tiene muchas capas e intentamos hacer análisis y compartirlos con ustedes que vienen acá al programa, con quienes nos ven, y es un momento complejo, digo, para poder llegar a algunas conclusiones, pero hay en una ronda, digamos, después de haber hecho una ronda con el Emir sentado acá, digo, y hoy ya con el Congreso sucedido, hay algo de la representación del peronismo que para mí es un triunfo que las internas sean abiertas. Yo creo que es algo que es muy importante porque del 2019, diría, después del macrismo para acá, muchas personas, organizaciones de todas las escalas y tamaños se volcaron al proyecto político del peronismo, sobre todo en Mendoza, que fue nuestra última mejor elección, digamos, por ponerle un título.
en donde, bueno, se sacaron más de 30 puntos, que es algo que hoy estamos muy lejos. Y en esas filas hay un montón de gente que no se afilió ni se va a afiliar al PJ nunca. Y que no tiene por qué hacerlo para defender un proyecto nacional y popular en esta línea de poder disputar una representación en un proyecto político que justamente para mí las elecciones intermedias nos permiten dar esa discusión, que yo me encantaría que ya después de este fin de semana podamos avanzar hacia eso, que tiene que ver con, que lo dicen, a ustedes un poco lo han planteado y otros también, pero digo, ya ponernos más alineadamente a plantear cómo vamos a hacer o qué herramientas vamos a tener en el Congreso de la Nación y en la legislatura provincial sobre todo, porque también la Patricia Fael la vez pasada también lo trajo. ¿Cómo votamos? ¿Cómo vota el peronismo a las cosas de Cornejo, no? Y eso también tiene que ver para mí con esto que vos traías, Pibu, de por qué el desdoblamiento es tan importante o qué representa el desdoblamiento. Bueno, también representa eso. También representa que los diputados y diputadas del peronismo le voten todo a Cornejo. Entonces digo, sí, y que por y que supuesto. el jefe de bloque le vote todo al Cornejo. Digo, lo he visto en persona, digo, no sé si es algo que pasa siempre, no sé si es siempre a cambio de algo hacia el municipio, digo, no creo que sea una regla. Como decíamos también, es mucho más complejo que eso. Pero siento que hay algo que sería interesante avanzar hacia la discusión de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para representar los problemas, en este caso, que está teniendo Godecruz? ¿Quién va a representar lo que vos estás haciendo ahora? Que me llegan tus videitos y todos tus mensajitos de difusión. Ya no te van a llegar porque tengo bloqueado, pero... Ahora no, pero me llegaban hasta recién. Bueno, ¿cuál es la tarea? Y a esto iba, ¿no? Qué importante es tener representación del sector del peronismo que definamos entre todos, digo, que en este caso que defina la interna, o que se defina en las elecciones, y a raíz de eso, bueno, ¿qué te parece que es la tarea de esa representación? Tuya, si llegas a reelegir, o de quien reemplace tu banca en Godecruz, y en la legislatura también con la representación del distrito que corresponde a Godecruz. Sí, mira, yo coincido con tu planteo y con tu análisis, y es lo que nosotros venimos planteando. O sea, ¿qué peronismo queremos? O sea, yo creo que si vos te sentás adelante de cualquier compañero y compañera que se sienta identificado con el peronismo, con el campo nacional y popular, vos le decís, ¿estás de acuerdo con mi ley? No. ¿Estás de acuerdo con Cornejo? No. ¿Querés que vayamos todos juntos y empujemos para tener la mayor cantidad de representantes posible? Te van a decir que sí. ¿Bancás o no bancás a Cristina? Te van a decir sí o no, dependiendo del sector, pero por lo menos lo van a respetar. Y es lo que nosotros venimos planteando, no es una locura lo que estamos planteando, es lo que creemos que la mayoría del peronismo quiere. Con respecto a lo que vos decís, yo creo que es clave el tema de qué peronismo queremos y cómo queremos que se comporten nuestros representantes. Porque después yo también los veo, hablo con los compañeros, los escucho, los leo en las redes sociales o los leo en los grupos de WhatsApp y están muy desencantados. Y después nosotros pretendemos que vengan y se sumen a militar en la campaña porque sí, por amor al arte. Y la verdad que si vos tampoco le das algo para representación. Exactamente, para el cual el peronismo se enamore, y va a ser muy difícil, cada vez se nos va a hacer más cuesta arriba. Estamos en un momento en donde la sociedad está muy descreída de la política. Nos cuesta muchísimo a los que hacemos política poder golpear una puerta, hablar con un vecino y que el vecino te crea. O sea, es muy difícil. Mira, yo soy una persona que le gusta y está todo el tiempo en la calle, en los barrios, hablando con los vecinos, y cada vez se nos hace más difícil. Los vecinos con razón, porque tienen razón, no te creen. O sea, y no es que no me crean a mí, Martín González, no le crean a los políticos. Entonces, estamos en un momento jodido como para seguir no cumpliendo con el contrato electoral, exactamente. Entonces nosotros tenemos que ser los representantes de lo que los compañeros que nos votaron quieren que seamos. Y en este caso no es oponernos por no oponernos a todo, porque tampoco somos troscos, pero sí cuestiones obvias. O sea, le votan el aumento del impuesto automotor y a las 2 semanas los ves en Twitter puteando porque aumentó el impuesto automotor de una manera escandalosa. Y sí. O sea, en la legislatura Latina y la Nati Vicencio fueron las únicas dos que votaron en contra en diputados, y en senadores el Helio, el Félix, y creo que, se me fue el nombre, perdón, del compañero Lavalle, fueron los únicos que votaron en contra. Entonces, obviamente, y después los tenías a todos los demás compañeros puteando.
con razón Claro. que voten, porque está mal que hayan votado eso. Sí, si te pones a sacar las cuentas, un poco los resultados en general son esos, digo, Pero- una o dos personas de todo el bloque, bueno, y además los monobloques que después empiezan a pasar, digo, también sucede, bueno, la política es dinámica y en ese sentido creo que, Y, bueno, que y de- mientras, y si se después, puede, para no sí, escaparle el bulto a sí, el sí. bulto a la pregunta, yo creo que para lo que viene en Godoy Cruz, nosotros necesitamos que la persona que esté sentada en el Consejo Deliberante o las personas que están sentadas en el Consejo Deliberante del lado del peronismo, del lado de la oposición, sea una persona o varias personas que puedan darle discusión a la pésima gestión del intendente Diego Costarelli, que es de las peores gestiones desde el retorno a la democracia hasta ahora. La verdad que es muy mala lo de la gestión que está haciendo Costarelli en Godoy Cruz y nosotros no podemos ser cómplices de una gestión que solamente vino a Godoy Cruz para hacer negocios. La verdad que nosotros siempre decimos, Godoy Cruz le ha quedado muy grande a Costarelli. Ya sabíamos que era malo, lo sabíamos de antemano, pero nunca pensamos que iba a ser tan malo. Él viene de ser jefe de la bancada de la UCR En el en la diputado. Cámara de Diputados. Y en Digo, el Senado anteriormente. Y en el Senado anteriormente, exactamente. Fue jefe de ambos, del bloque de la UCR en Senado y en Diputados y ahora actual intendente de Godoy Cruz. Contanos cuáles son las principales cosas en las que vos estás trabajando en relación a la mala gestión, pero también en relación a la situación en general, ¿no? De Godoy Cruz. Mira, yo creo que la principal complicación que tiene Godoy Cruz es el tema de la seguridad. Nosotros, cada puerta que golpeamos en Godoy Cruz, pasa en Gran Mendoza, por supuesto, o sea, pero bueno, hablo de Godoy Cruz porque es lo que me toca, el pueblo que me toca. Cada puerta que golpeamos nosotros en Godoy Cruz, la principal preocupación que nos dicen los vecinos es el tema de la inseguridad. O sea, y vemos cómo viene avanzando la inseguridad en nuestro departamento. En la primera gestión del intendente Diego Costarelli, los índices de robos aumentaron un 11%. Solamente en un año de gestión de Costarelli y de la ministra Ruz. Los homicidios aumentaron un 114%, de los cuales la gran mayoría, más del 50%, tiene que ver con ajuste de cuentas. Y eso nos da la clara alusión de que el avance en narcotráfico y la guerra de bandas en Godoy Cruz está totalmente descontrolado. Y no vemos un accionar por parte ni del Estado provincial ni del Estado municipal que intente hacer frente a eso. Solamente vemos grandes cortinas de humo por parte del gobierno provincial cuando hace los mega allanamientos, que yo por ahí me río. O sea, el primer mega allanamiento lo hizo en Godoy Cruz, en donde llevó 800 efectivos policiales las ministras, más la gendarmería, más los drones, más todos los canales de televisión, más ella, más el fiscal federal. Y cuando le preguntaron cuál había sido el resultado de ese allanamiento, dijo 4 plantas de cocaína, de marihuana, me perdón. acuerdo, pero 4 patente. plantas de marihuana en Y el fue una supuesto, nota en todos los medios, en el 4 plantas de marihuana. en el supuesto centro neurálgico de narcotráfico en Mendoza, en el campo Papa. Y cuando hablábamos nosotros con los vecinos, nos decían, nosotros ya sabíamos la noche anterior que iban a hacer el allanamiento. O sea, veía a los narcos con Gran Hermano saliendo con la valijita para otro lado. O sea, y eso es lo que vemos. O sea, que desde el gobierno provincial intentan instalar una gran cortina de humo para mostrarle algo de gestión a los mendocinos y a las mendocinas, cuando en realidad todos los indicadores provinciales dan negativo. Todos los indicadores. Robos aumentó en la provincia de Mendoza el 5%, homicidios el 7%. Digo, o sea, a nivel nacional, la ministra Bullrich sale a decir que los homicidios bajan, pero en Mendoza suben. Entonces va a contramano de lo que pasa en la nación. Los delitos contra la propiedad aumentaron el 50% en la provincia de Mendoza. Entonces vemos una situación grave. Y Godoy Cruz, por supuesto, no es ajeno. Y Godoy Cruz es uno de los departamentos que más ha aumentado todos los índices de inseguridad. Yo me junto con vecinos todos los días en reuniones en los barrios y lo que más me plantean es que no saben qué hacer. Y lo tenemos al intendente diciéndonos, nosotros estamos combatiendo la seguridad después de un año de gestión. Yo me junté con él a fines del año pasado y me dijo, yo no me voy a hacer cargo de la seguridad porque no me corresponde. Un mes después los tenías como era el experto en seguridad, claro, diciendo, yo me voy a hacer cargo de la seguridad, criticando a los compañeros del sur que no se hacen cargo, según él, por supuesto. Pero la verdad que la respuesta que le dan los vecinos es un programa que se llama Más Policía, que son 10 móviles, compró 10 móviles que son para la gente de tránsito que usa la policía y contrató 19 policías retirados, o sea, con lo que significa para custodiar 200.000 habitantes de Godoy Cruz. O sea, me da una sensación graciosa una nota que vi que decía, porque digo, cómo Cornejo también tiene un monopolio sobre el discurso de los medios de comunicación, que vos siempre lo traes, Anita. El fin de semana leía que ya en Mendoza no es una preocupación la seguridad. Sí. Porque digo,
hay Pero algo que es ¿según real. quién? Para los narcos. Encuesta. Había una encuesta para los random narcos de no es una Mendoza. preocupación. No, porque digo, ¿cómo se empieza a espesar el tema de la seguridad? Y claramente es algo que está determinado por la economía, por supuesto, y por las definiciones macroeconómicas de la nación, pero que es algo que implica necesariamente respuestas provinciales, ¿no? Fuertemente provinciales y municipales que deberían ser complementarias, de promoción de la seguridad, no sé Sí, de cómo. prevención. Exacto, más preventivas. Pero una vez que se empieza a espesar el discurso y cuando ya empiezan a salir algunos números, que son los que vos estás trayendo, hay una nota en uno de los principales diarios de la provincia diciendo, no, en realidad los mendocinos no están tan preocupados por la seguridad, están preocupados por los precios, que por supuesto estamos preocupados por los precios. Por ambas cosas. Los mendocinos y todo el país Mira, está preocupado por los precios. yo te digo algo, las últimas 2 veces, que yo siempre lo digo en todos lados, las 2 últimas veces que vino el ministro Cuno Olivarón a la provincia de Mendoza, el Ujú. ministro de Justicia de la Nación, que no lo podemos tildar de kirchnerista ni de casualidad, lo primero que dijo en cualquier conferencia de prensa que hizo fue: la principal preocupación que tenemos con la provincia de Mendoza es el tema del avance en narcotráfico. La última vez el gobernador Cornejo, intentando responder ese dicho, el ministro, dice, bueno, en realidad no es narcotráfico, en realidad es el narcomenudeo, que es un delito poco penado, que es muy rentable, mucha gente prefiere dedicarse al narcomenudeo y no a un trabajo formal porque es muy inestable. O sea, gobernador de la Elijo provincia, libremente. el gobernador de la provincia de Mendoza diciendo que es preferible vender droga antes de que tener un trabajo formal. Y además de eso, y teniendo mucho con lo que vos decís, hace poco tiempo estuvo el procurador Goulet, el jefe del fiscal de la provincia de Mendoza, la bicameral de seguridad. Ajá. No sé si el procurador no sabía que lo estaban grabando, no sé, tomó algo que le dio un sincericidio tremendo, que dijo delante de todos los legisladores, grabado, lo tenemos el video, no se los puedo mostrar ahora, pero tenemos el video en donde el procurador dice que el principal problema de Mendoza es el narcomenudeo, que eso hace que aumenten los homicidios y los robos, que Nación no controla el narcomenudeo porque se dedica a los delitos grandes, que eso debería hacerlo la provincia, pero que él no lo iba a hacer ni de casualidad porque eso iba a hacer que empeorara los índices de seguridad en la provincia de Mendoza y él no tenía por qué comerse ese garrón, y ponía como ejemplo que otras provincias sí se dedicaban a combatir el narcomenudeo y dio un ejemplo exitoso como la provincia de Córdoba, en donde tenía una fuerza especial policial provincial que se dedicaba a combatir el narcomenudeo, entraba a los barrios, desbarataba los kioscos, etcétera. Entonces, él mismo admitió que el Estado provincial podría hacer algo, pero no lo hace, en lo que él considera que es la principal preocupación, que es el narcomenudeo. Entonces vemos cómo desde el propio gobierno que te tiene que cuidar, que tiene que planificar políticas públicas tendientes a mejorar la seguridad de los vecinos, intentan fingir demencia y no hacerse cargo de las verdaderas problemáticas. Ellos siempre digo lo mismo. Nosotros vemos un gobierno provincial que ha perdido la calle, vemos una ministra, la ministra Rus, que podrá tener las mejores buenas intenciones del mundo, podrá ser muy técnica, muy estudiosa, pero la verdad es que como gestora es muy mala, su gestión es pésima y evidentemente han perdido la calle. Vemos a los policías haciendo lo que pueden con lo que tienen. Yo me he tomado la tarea de recorrer todas las comisarías de Godoy Cruz y la verdad trabajan en condiciones espantosas, no solamente por los sueldos que son de miseria, sino porque las comisarías se les caen a pedazos, no tienen chalecos antibalas. No sé si ustedes han notado que desde el principio de año hasta ahora siempre anuncian lo mismo. O sea, siempre anuncian, hemos comprado 200 vehículos policiales, que es lo que dice el presupuesto. Después dan de baja esa licitación. Después a las semanas vuelve a decir, hemos comprado, abierto una licitación. Entonces vos ves que desde enero hasta ahora han licitado como mínimo 3 veces los 200 vehículos policiales. Entonces vos ves y decís, mierda, ¿cómo están comprando móviles policiales? Pero en realidad son los mismos 200, igual que las pistolas Taser. Te venden, debate gigante en la legislatura por el tema de las Taser, y te venden, hace unos días atrás, hemos autorizado a la policía a usar las Taser. 2006 se autorizó a la policía a usar Taser. Y ahora te lo venden Como un plan como un plan provincial. provincial. Sí. Lo tuviste al pobre policía que lo pusieron como ejemplo, que le pegaron no sé si se dice balazo, pero que le pegaron un taizazo, un papelón, cuando en realidad no tiene un plan serio de seguridad que mostrar. Entonces, volviendo a la pregunta original, creo que una de las principales preocupaciones de los godoycruceños y las godoycruceñas es el tema de la seguridad, y que ni el Estado municipal ni el Estado provincial les puede dar respuestas al respecto. Che, ya son las 20:01, yo les quiero contar a todos y a todas los que están del otro lado que parte de este programa va a ser juntarnos a ver a Cristina en un fogón online, en una ranchada virtual a la cual estás convocado, vos que estás del otro lado. Yo traje chisitos
Y papitas. La Gina siempre trae Para chisitos, nuestro tenemos favor. mate, el chipá ya no lo comimos todo. Me lo estoy comiendo ahora. Pero Me bueno, comiste todo el chipá, Piu, que anda traje en el viaje. andaba calentando el agüita para ese matecito. Nos vamos a juntar todos y todas a ver a Cristina y a reaccionar en vivo a la entrevista. Obviamente Martín se queda, me imagino. quiso Va a hablar ahora en competir. C5N Quiso en minutos competir, seguramente. ¿Qué dice? Ah, sí. También quiero, obviamente, agradecerle a nuestro auspiciante histórico, La Lombriz Urbana, el emprendimiento de elaboración de bioinsumos agrícolas de alta calidad para el mejoramiento de suelos y cultivos regionales. Gracias a los amigos de La Lombriz Urbana. Los pueden encontrar en lalombrizurbana.com o en las redes como lalombrizurbana.bio, el auspiciante clásico de peronismo a cielo abierto. Gracias. Gracias. Sí, pero gracias, podemos seguir gracias. conversando hasta Podemos que seguir conversando, Cristina- sí, yo tengo mil cosas. Sí, pregunta, Me pregunta, quedé pregunta. con muchas No hay preguntas. No, Cuando Vamos arranque todos. nos Claro. avisan y ahí La hacemos todo. ponchamos. Cuando arranque la ponchamos. Mm. La ponchamos a Cristina. Che, no, a mí yo estoy como muy enroscado por ahí, no tanto en lo que hacen los demás, porque siento que tanto Cornejo como Milei avanzan. O sea, más Milei que Cornejo, digamos. Cornejo está claramente en un gobierno a media máquina, De digamos, y retirada. se le nota. Pero como estoy más centrado en qué estamos haciendo nosotros para realmente volver a construir una alternativa, como lo decíamos, y siento que todas estas cosas que enumeramos, estos problemas, no terminan de provocar o de espantarnos lo suficiente para al menos juntarnos. Yo no sé si eso, me parece que hay toda una discusión interna que todavía no se termina de resolver y que, bueno, ojalá espero que con lo del Congreso vos decís que tenés ahí una mínima esperanza con eso, digamos. Yo pienso que puede llegar a ser un puntapié inicial. Ujú. Para un camino de unidad, digamos. O no, pero para por lo menos definir qué somos y dónde vamos. Ujú. Bien. No, bueno, eso, me interesaba un poco volver sobre esa discusión de decir en qué lugar estamos hoy nosotros frente a la sociedad mendocina, frente al resto del peronismo, en general los peronistas, ¿no? No solamente un sector en específico, pero me interesa mucho esa discusión de decir, bueno, hemos sido parte también de toda esta gran derrota en la que estamos hoy, en la situación en la que estamos hoy, pero me preocupa un poco más eso. Bueno, ¿desde qué lugar, en qué lugar sentís que estamos hoy frente al resto de los peronistas o a los peronistas en general? ¿Y en qué lugar sentís que estamos frente a Mendoza? Digo, porque esto que vos decís lo repetís mucho, lo difícil que está haciendo hablar con la gente en los barrios y demás. Digo, ¿cómo crees que se puede reparar esa relación con la gente, con el barrio, con la comunidad? Digo, ¿es simplemente la insistencia de estar, la prepotencia del trabajo, o hay que hacer algo más, digamos? ¿Cómo reparas eso, digamos? Yo creo que es un mix. Creo que sin duda hay que estar. Mm. Donde más tenemos que estar es en la calle, con los vecinos, hablando, escuchando sobre todo, porque hay un montón de planteos que te hacen los vecinos que por ahí nosotros pecamos con un poco de soberbia y creemos que no la sabemos todas y en realidad todos los días nos llevamos una lección nueva. Pero creo que sin duda hay que estar. Creo que tenemos que construir una alternativa. Digo, lo dijo Cristina la semana pasada, o sea, Milei se le van los votos, pero esos votos no vienen del peronismo. Y en Mendoza pasa exactamente lo mismo. Yo la otra vez hablaba con fuentes allegadas al oficialismo de Godoy Cruz, ¿viste? Con un dirigente importante dentro de la municipalidad y me planteaba que ellos en sus mediciones que tienen sobre la gestión habían perdido 20 puntos de gestión. En Godoy Cruz. En Godoy Cruz, por supuesto, tiene un número muy alto, eso sin duda, pero son 20 puntos, que es un montón. Y esos 20 puntos no han venido al peronismo, ni siquiera han ido a la gente de Milei, digo, o sea, están ahí como indecisos. Entonces, nosotros lo que tenemos que construir una alternativa en donde, en nuestro caso, el godoycruceño y o el mendocino quiera votarnos. Digo, porque hoy por hoy no les No nos quieren nada. escuchar. Ni siquiera, Claro, pero no viste les que tenemos nada que digo, ofrecerle. Para mí la sensación también es, vos también recién lo dijiste, esto de que no importan los nombres, sino más bien las ideas o el plan o los puntos en común que podamos tener. Me parece que no lo tenemos claro ni nosotros. Digo, por ahí sí, ustedes, no sé, esto siempre es una pregunta que tengo, si entre concejales de los departamentos tienen algunos documentos en común, saben cuáles son las problemáticas, entiendo que sí, pero digo, algo más a nivel provincial, o cuáles pueden ser esos puntos, ese plan para que los votos que no van a Cornejo vengan hacia el peronismo. ¿Cuáles son esas 3, 4 cosas que podemos decir, bueno, es por acá?
¿Está ese plan o no? Yo creo que está, digo, o sea, por lo menos los puntos generales, todos sabemos cuáles son las problemáticas que tiene el gobierno de Cornejo y qué es lo que haríamos nosotros desde el peronismo, o qué deberíamos hacer nosotros desde el peronismo para revertir esa situación. Ujú. El tema es que nos tenemos que sentar, ponernos de acuerdo y ver qué coincidencias tenemos con respecto a esas cosas negativas que hace el gobierno de Cornejo para poder dar un paso adelante y poder decir a los mendocinos, che, nosotros pensamos esto de este tema, acompañarnos, o sea, porque siempre pasa lo mismo, o sea, yo escucho a muchos dirigentes, a muchos compañeros, a muchas compañeras decir, no, bueno, Milei nos va a llevar puesto, Cornejo nos va a llevar puesto, tenemos que parecernos un poco más a ellos para que la gente nos vote. Y la verdad que para votar una fotocopia, voto al original. Y sí. Si Muy nosotros buena. no nos Obvio. diferenciamos de las cosas que están haciendo, los mendocinos te van a votar. Si vos decís lo mismo que Cornejo, decís lo mismo que Milei, ¿por qué te votarían a vos? O sea, lo votás al que sabés que es posta, al que lo dice Desde y lo siempre. hace, ¿entendés? Sí, pero hay algo de la especulación ahí. Por supuesto, por supuesto. Por eso también es importante nunca bajar las banderas. Digo, o sea, yo por ahí también escucho a algunos compañeros y compañeras hablar del peronismo a la cordobesa o de Bueno, pero es que... mendocizar el peronismo, que también todos coincidimos con que hay que darle una esencia mendocina al peronismo, pero no bajando las banderas, no diciendo un día para el otro, che, la vamos a matar a los pibes de 16 años porque están choreando, ¿entendés? Porque Claro. se nos ocurrió que Garpa decir que, ¿entendés? No hay que bajar las banderas. Por supuesto hay que adaptarlo a la sociedad demanda. Actualizarlas. Yo escuchaba las encuestas, por volver al caso de las Taser y de lo que se estuvo debatiendo en la Cámara de Diputados hace poco. Los legisladores del peronismo, con mucho atino, salieron a votar en contra de este proyecto de ley porque era netamente electoralista, era una ley exclusivamente para que Ulpiano Suárez salga a vender humo, etcétera. Pero vos, si escuchás a la sociedad con ese criterio, todos te dicen, hay que tener taser, hay que usar las herramientas para poder combatir la inseguridad. Y no siempre es hacer lo que uno cree o lo que dicen las encuestas, sino también Claro. un poco pensar en qué estás representando, que es lo que hablábamos recién. Yo coincido con lo que dice el Pibu. O sea, creo que más que estar pendientes de lo que hacen los demás, tenemos que estar pendientes internamente de qué hacemos nosotros, qué le proponemos nosotros a la sociedad para que nos vote. Porque lo que hace mal Cornejo y lo que hace mal Milei, todos lo sabemos, todos lo vemos todos los días, todos lo vivimos, todos vemos que nos aumentan las cosas, todos vemos que mal está la educación, que mal están los salarios. Mendoza, bueno, los compañeros, los sindicatos lo vienen planteando hace mucho tiempo, el tema de que Mendoza es la provincia con peores salarios del país. Entonces, eso lo sabemos. Bueno, ¿qué le ofrecemos nosotros a los mendocinos Claro, para revertir eso? eso está y cada Esa vez discusión se tenemos. acrecenta, digamos, cada vez se empeora. Por eso digo, me parece que hay un paso anterior que es cómo hacemos para que los mendocinos nos vuelvan a votar, cómo hacemos para que siquiera nos vuelvan a escuchar, por lo menos un toque. Porque inmediatamente lo que se le cae al mendocino de la boca es el gobierno del Paco Pérez, se le cae la minería, se le caen un montón de antecedentes que tenemos en nuestra experiencia política, y lo hablo también más en generacionalmente, digamos, porque... digo, y esto ya es más apreciación personal mía, pero la Anabel Sagasti en un momento fue como una especie de ¿cómo decirlo? Como de representante de toda una generación peronista, digamos, que buscaba necesariamente romper un poco las cosas, digamos, y sacudir un poco la estructura y traer nuevas agendas, traer nuevos sectores. Ahora digo, siento que por ahí eso cuando veo la dificultad que tenemos para hablar con el que no nos votó o el que nos votó y ahora nos detesta, digo, bueno, también hay que ver desde qué lugar esa persona siente que le estamos hablando, porque inmediatamente está eso. Si ustedes, ¿qué vienen a decir ustedes? ¿De qué lugar hablan ustedes? Si se han cansado de hacer cagadas, por decirlo de alguna forma. Digo, ahí es donde yo veo, bueno, hay un paso previo que es, no sé si es pedir perdón, la verdad no tengo ni idea cómo se hace, pero siento que hay que reparar algo ahí mucho más sustancioso, digamos, que no sé, que decir, bueno, a ver, agarremos los temas que nos preocupan. Sí, entiendo No, eso. Pero... coincido con vos, creo, mi humilde opinión, por supuesto, no tengo Sí, claro, obvio. la verdad absoluta, porque si la tuviese, No, estaríamos si en la las tuviese no serías condiciones. concejal. No sería concejal, claramente. Creo que sin duda, y es un poco lo que dijiste vos recién, un poco de prepotencia de trabajo, hay que estar y estar en la calle, escuchándolos, comiéndote la puteada, porque por supuesto, en una primera instancia te comes la puteada, porque como todo, digo, o sea, hemos hecho las cosas muy mal, digo, o sea, en nuestro espacio político en general, no en cada uno de nosotros, digo, o sea, sí, es ínfimo el porcentaje. Pero más que allá de vamos a tener. ustedes, digo, Pero los veo a todos en esa de el- señalando al otro, no, como el culpable de todas las derrotas. No, por supuesto, o sea, a ver, Es como...
es una realidad que hicimos un muy mal gobierno a nivel nacional en la Eso gestión seguro. pasada, entonces eso nos va, no lo tenemos en la espalda, pero si nosotros no salimos a la calle, no escuchamos a los vecinos, no nos comemos la puteada y no le decimos qué queremos hacer de acá para adelante, y deberíamos estar en nuestras casas y no haciendo política. Digo, porque sería como rendirnos, y el peronismo no se rinde. El peronismo va para adelante, el peronismo propone, el peronismo escucha, el peronismo está con los que más lo necesitan. Está llegando la Cristi. Ah, Yo quería aportar que ¿entrando la me Cristina? parece que además ¿Acá? de... Está llegando ¿Acá? acá. Bienvenida, Cristina. No, además de pedir perdón, que para mí no es lo único que hay que hacer, creo que son dos caminos a la vez. También esto de reivindicar cosas que sí el peronismo hizo bien en Mendoza y hasta en la última gestión de Alberto también me parece, como levantar un poco la cabeza también, con números, con información, Total. formándonos. También hay algo de que faltan espacios en donde podamos, me parece, formarnos o discutir. Entiendo que la militancia lo hace, pero estoy hablando más desde lo mediático, que es la herramienta que por ahí hemos encontrado nosotros, más allá de lo que hacemos en otros ámbitos. Pero no sé si es tanto desde el pedir perdón. A mí me parece que lo que falta es reivindicar algunas cuestiones, como con un poco más de creer en De nosotros orgullo. mismos y de también juntarnos con la militancia o ir a hablarle al vecino, a la vecina cuando nos toque, con datos de la realidad, no solamente lo que dicen los medios, lo que dice Cornejo, lo que dice Milei sobre lo que es el peronismo, sino también narrarnos a nosotros mismos. Me parece que eso falta un montón también, ¿no? No, sí, por supuesto, coincido con vos. También faltan espacios de debate en la militancia. Ujú. O sea, existen, pero evidentemente no son lo suficientes como para llegar a un acuerdo de puntos básicos. Y también lo otro que veo, y que lo dije hace poco en otro programa, tiene que ver con no nos animamos a dar determinadas discusiones. Ujú. Es decir, Claro. por ejemplo, nosotros decimos reforma laboral y parece que es una mala palabra para el peronismo. Después vienen estos tipos, estos gobiernos neoliberales, te Y van a fondo. meten quinta y te hacen mierda. La Marisa lo dijo, creo. Sí, bueno, la Marisa varios lo planteó. compañeros sí, y compañeras lo entonces, han dicho, sí, si no- dar si- esas luchas. Si nosotros nos damos a esas discusiones, Sí. digo, porque yo quiero una reforma laboral peronista, digo, porque es necesaria una reforma laboral. Yo me junto con los de Pedidos Ya y te plantean cosas Mm. y que vos puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero evidentemente el mundo laboral pasa por otro lugar que no pasaba antes. Ujú. Entonces hay discusiones que tenemos que dar. Tenemos que dar discusión con respecto a la seguridad. Si no terminamos volviendo a los mismos referentes de seguridad, vos hablas de seguridad, hablas con Petri, hablas con Bullrich, digo, y nosotros como peronismo tenemos una idea Lo de hablamos con seguridad. la misma línea con el Tucho respecto a la auditoría de las universidades. Por Hay que ejemplo. auditar las universidades, obvio que hay que auditarlas. Exactamente. Por supuesto que hay que auditarlas. Y más las universidades. Los Por que hemos supuesto. militado en la Sí, universidad sabemos muy bien que a la universidad hay que auditarla. Creo que hay que dar los Pero no era esa la intención, digamos, de la. No, de y yo Milei creo en que hay su que, dar momento. hay que dar los debates, hay que animarnos a dar todos los debates y no tienen que ser tabú los debates. Che, pónganse la previa, la entrada de Cristina, eso ahí, como sin, estaba mirando sin eso. audio. Yo estaba pensando que Ahí va, ahí va. también, hay algo De todo. De todo. Habla de todo. Ay, CFK habla de todo. Que hable del programa este. que- Ah, que hable de Mirá Luque. la cantidad de gente que hay Ya ahí en la venía. calle. A mí me llegó un mensaje antes de venir acá para el Pigu diciendo algo de tu bigote. ¿Ah, Una sí? compañera que te criticaba el bigote, decía que ya estás grande para el bigote. ¿Quién dijo eso? No voy a dar nombres ni Atrevi- apellidos. Vos también tenés bigote. ¿Cuántos Sí, años tenés? Aguante Más el menos bigote. que- ¿Cuánto tenemos? ¿Y Yo nosotras? 36, ¿vos? Ah, 37. Estamos bien. Bueno, Estamos bien. ¿hasta qué edad se En puede usar nuestra bigote prime. Le según mandamos esa? un saludo a la compañera Marisuceda. ¡Ah! Sí, Marisuceda, ¿hasta qué edad se puede usar bigote? La que... Marisuceda. Que me dijo que no va a estar que lo venga a decir en la Muy cara. bien, muy ¿Cómo es eso que te critican el Che, bigote, mirá la tía? cantidad de gente. Nosotras estamos bien de bigotes. Sí. Así Nosotras está, estamos bien. acá Estamos por bien, ahora. estamos bien. Con las Acá afuera luces. está así esperándome gente. como- Ajá, acá fuera de estudios. No filmen, por Pongamos favor. un Esto zócalo es no que ahora en diga. vivo, fuera de estudios, por el Tincho ha venido todo y Cruz. a Inmediaciones de Cascote TV. No puedo firmar autógrafo, chicos. hoy. bancarlo. Che, Tiene un bueno, sí, ratito. vamos a estar viendo a Cristina, vamos a estar escuchando la entrevista. Che, no se vayan a C5N, no sean Claro. traidores y traidoras. Véanla acá Claro. con nosotros. Si lo vamos a ver. Que vamos O sea, a estar lo vamos a ver con usted. relatando encima y, No, y- no, y vos vas a estar molestando. haciendo eso. Más Y vale bueno, un que poco Cristina- Yo discutamos. le voy a cortar el micrófono al pigudo. Un Sí, poco sí. le Hoy- hablamos bajito. Hoy el Pibu no ha parado de hablar arriba Mentire. de nosotras. Del mundo. Mentira. Del mundo entero. Así que lo vamos a silenciar, lo vamos a despedir en este humilde acto al Pibu. Vamos a seguir nosotras. No, ni en pedo. Más cuando habla Cristina, ¿sabes qué? Pero que hable antes de las 9, Pibu. Mandale un mensaje al gato. No, pará. Ah, pero le esto, escribe al ya, gato. esto es de Va a archivo. llegar un momento, Ya o sea, entró. yo quiero decir algo, si son las 8 y algo, va a Sí. llegar un momento en el que van a ser las 9 Y y no va a haber Cristina va a terminado. seguir hablando. Obvio. Y nosotros nos vamos a ir y ahí se van a ir a C5N todos ustedes. Ahí se van. En Exacto. ese momento. Mirá. Antes no.
de verde. ¿Y nosotros nos vamos a ir a A la casa. la Verde casa dólar. o a ver a Cristina en A otro ver a lado? Cristina, no sé, en algún tele. Yo me tengo que ir a ensayar, imagínense el horror. Mira. Está de la jefa. verde. Muy bien. Bueno, se esperan yo lo que estaba Mucho pensando en colando. realidad, perdón, quiero hacer una reflexión, que es de lo que estaban hablando, que también esto de las discusiones, siento que todavía estamos medio a destiempo. ¿Quién decía esto? ¿El Pichi? ¿Alguien lo decía? No, el Gustavo Correa. Lo decía, estamos medio a destiempo, como que al no tener agenda electoral, no tenemos la fecha provincial, por ejemplo. Eso ya es un quilombo. También que ahora los congresos partidarios, tanto el de la UCR como el del PJ, ordenaron o encaminaron algunas definiciones, pero Cornejo todavía sigue sin decirnos si vamos a votar este año o el año que viene y cuándo. Podría suceder que votemos en marzo. ¿Y cómo? Y cómo, además, Ujú, ujú. exactamente. Y puede suceder que si los intendentes peronistas desdoblan, terminen algunos municipios votando en abril del año que viene. Entonces, digo, la agenda electoral provincial se va a extender mucho y ya podríamos, sugiero humildemente, y me hago cargo también en primera persona, de dar algunas discusiones, ya estaríamos en condiciones de dar algunas discusiones nacionales que van a tener que representar esos primeros candidatos, digamos, las primeras definiciones de candidaturas que van a ser las de diputados nacionales, con la importancia que venimos diciendo que tienen esas bancas. En este momento, ¿quiénes renuevan diputados nacionales nuestros? ¿Quiénes se van? Bermejo y Paponet. Ajá. Claro, la Lili. Entonces digo, bueno, la Lili no ha venido. la No, Lili no ha Así venido. que Una acá, denuncia oficial. compañeros, mándenle Tiene que esta venir. invitación. Me parece re importante también empezar a discutir algunas cuestiones porque se viene la reforma laboral de Milei, o sea, se viene el proyecto de reforma laboral de Milei, ya lo dijo, o sea, la agenda nacional está clarísima y la tarea que van a tener esas representantes a nivel nacional desde Mendoza, ya más o menos está claro, digamos, Está, más allá de pero- cuál es el nombre que firma en la lista y si ojalá Dios y el pueblo mendocino quiera, se convierta en diputado o diputada nacional. Hay algo de las discusiones que nosotros decimos reforma laboral, que nosotros solo, o sea, digo, nosotros el peronismo, todos, lo discutimos en los equipos técnicos, en la campaña, no sé qué, una vez cada 4 años. Digo, la maquinaria que produce conocimiento, porque ya sabemos, nosotros, a mí me toca estar en la mesa de cultura, y más o menos nos vemos cada 2 años, 4 años, y más o menos nos vemos más o menos lo mismo, y decimos más o menos lo mismo. Y Pero es ¿no hay medio algo ahí aburrido. también de... Es medio protocolar lo de los, Claro, Para mí lo de el- los el- equipos el- técnicos. en Entonces esto- digo, ¿cuál es el programa político del peronismo? ¿Alguien puede, Por por eso, favor? pero es que para mí el gran decirme problema que- es que no hay la discusión del programa no es lo que está ordenando hoy. Puede Por ser eso. que ordene, puede ser que zanje, puede ser que haya diferencias. ¿Qué carajo vamos a hacer con el FMI? ¿Qué vamos a hacer con la minería? Bueno, se viene ¿Qué vamos a hacer el con el arreglo con avance el narco en fondo. Godoy Cruz? Ojalá pudiéramos tener ese nivel de calidad de discusión hoy por hoy en la dirigencia peronista. Ojalá. Claro, ojalá pero el punto- las diferencias que zanjen para adentro sean este tipo de discusiones. Que hay una mirada distinta respecto al modelo productivo para Mendoza. No está pasando. Está por abajísimo de eso el nivel de discusión. Por eso yo siento que todas estas cosas que enumeramos como atropellos y avances de Cornejo y de Milei no alcanzan para juntarnos, para saldar las diferencias. Entonces digo, bueno, se propone una metodología que es una elección interna abierta, lo cual me parece, bueno, bien, no sé, quizás lo digo en un lugar bastante ingenuo, pero me parece como una buena, como vos decís, un buen puntapié inicial. Ahora, nos cansamos de decir que el enemigo es Milei, pero cuando queremos cerrar lista, nos cagamos a tiro, a tuitazos y a titulares de diario. Yo creo que lo de los medios y lo de los tuitazos tiene un poco que ver con lo que descubrimos, por lo menos se podría decir públicamente, el programa pasado, que es que la mesa del PJ no ha estado tan abierta. Entonces medio que hay que ir operándose unas Claro, pero notitas, eso tirándose unos también. tuitazos, porque si no me da más por teléfono y me sentan en una mesa de Por negociación, eso, por eso. las cosas pasan por otro lado. Eso tiene que ver con una conducción política y tiene, para mí, también alguna respuesta desde este diagnóstico que coincido, que es, no estamos discutiendo eso, estamos re lejos de eso, que es los dirigentes a su tarea. Chicos, organicen las listas. Ahora, lo que van a representar, ojo, Bueno, ahí está, ojo. exacto. Y esa es nuestra tarea. Siento yo, nuestra tarea Yo generacional, más que nada. No lo coincido. digo en primera persona. No, coincido, y es verdad también lo que dice el Pigu, o sea, cuando no tenés, y también creo que cuando no tenés nada que proponer, o muy pocas cosas que proponer, o nada concreto para proponer para que nadie se ofenda, terminamos discutiendo nombres, candidaturas. Claro.
Por supuesto, es parte del folclore, siempre va a pasar, siempre vamos a discutir, siempre van a haber tensiones en los sectores del peronismo o de cualquier partido. Los radicales también se están matando, A los tiros. los libertarios entre B. Casado y Correa ya se Bueno, están Petri, matando. ¿no? Pegando el Petri, faltazo al Petri, Congreso el sábado. Todos los espacios políticos están Exacto. en discusión, pero porque es la lógica de los cierres de lista. Y eso le agregás lo que decís vos, el tema de que Cornejo no ha definido absolutamente nada, porque está especulando a nivel Dios con una posible alianza con la Libertad Avanza, y eso hace que todo el panorama político mendocino Este sujeto. ¿no? esté en una incertidumbre, porque no tenemos las reglas de juego. Si vos no tenés las reglas de juego, no sabés a dónde te vas a parar. Si vos no sabés si votás en abril, si desdoblan los intendentes, si votás, si Sí. votás, si va a haber paso o no va a haber paso. Porque Si también son eso, dos urnas si también. son hay dos uno, urnas. sí. porque Pero se van igual, juntas, perdón van que a te ser interrumpa, una. hay un momento en el que se ordenan, que para mí es lo que no venimos haciendo hace tanto. Digo, si nos ordenamos en cuestión del que gana conduce, el que pierda acompañe, en Ponele. el dicho, Ponele. Ah, no. pero no pasa después en los hechos. O sea, no nos Claro. estamos ordenando de esa manera. No Y está Cornejo, sucediendo. Petri, el PRO, Milei, Macri, se terminan ordenando. Como entonces, me parece Por que eso, ahí por está la eso. clave. Yo me acuerdo de algún PCA anterior del año pasado que jodíamos con la idea de hacer un gran asado peronista, que un poco era eso, decir, pareciera que es más humano, que es más vincular el problema, digamos, que es más de egos. En algún momento alguien se atrevió a decir, no sé si fue la Adriana Cano o el Félix, alguno de los dos, cuando hicimos la ronda de diputados senadores provinciales, que decían esto hay muchos egos, hay mucha discusión de egos. Digo, tal vez sea eso, digamos, decir, bueno, hace falta decir, bueno, vos cuando estuviste te la mandaste, y yo cuando estuve me la mandé, y digo, un sinceramiento, no sé. No, un mira, asado. el peronismo es vertical. Hay Claro. conducciones. Hoy por hoy, quien tiene la obligación, quien tiene la responsabilidad de conducir es Emir Félix. Claro. Quien tiene la responsabilidad y la obligación de armar una mesa política en donde estén representados los sectores del peronismo, o por lo menos los sectores más importantes, para mí tienen que estar todos, pero o por lo menos los sectores más importantes, es él. Emir Félix. Para Ujú. terminar de zanjar estas cosas. Y no es por nada en contra del compañero, ni lo conozco, o sea, no tengo ningún problema con Emir Félix. Digo, pero hoy tiene la responsabilidad, como anteriormente la tenía Flor de Stefani, porque era la presidenta del Claro. partido, y anteriormente la tenía Anabel, que como presidenta del partido. Digo, lo que se tiene que hacer es sentar a todos los sectores y discutir qué peronismo queremos, Claro. qué propuesta tenemos, empezar a zanjar estas diferencias que vos decís, digo, porque después cuando nos ponemos a hablar con los compañeros, y más o menos todos pensamos algo similar, Porque digo, pero llevémoslo a la práctica, es decir, todos estamos de acuerdo con Claro. que es una locura lo que está pasando con la inseguridad, todos estamos de acuerdo que la educación es una cagada con la Con provincia la de poca Mendoza. institucionalidad, Con la institucionalidad de Mendoza. Exactamente. O sea, hay Hoy un por hoy, montón. yo le escuchaba a Cornejo, y perdón que sea tan redundante con el tema de la seguridad porque es un tema que me apasiona, pero yo le escuchaba a Cornejo la semana pasada hablar cuando fue el hecho del chorro que cagó piña a la kiosquera pobre Sí. en Godoy Cruz, Ujú. que decía Cornejo hablando de que la culpa era del Poder Judicial y de los jueces, que el Poder Judicial en la provincia de Mendoza es Si un es de él, la desastre. justicia. Banco, Todo yo también amigo suyo. coincido con eso. El tema es que el 70% de los cargos del Poder Judicial Sí. los puso Cornejo. El procurador que maneja a los fiscales, mejor amigo de Cornejo. Te escuché y lo dijiste en una La, nota la- también. la corte la maneja Cornejo. Digo, entonces, a ver, todo bien, pero no fingamos demencia tampoco. Bueno, ese fue un discurso que trajo mucho a la campaña de Marchi, ¿no? Con ese hipotético partido que, bueno, después todos supimos que era toda una mentira, pero el tema institucional y de la falta que hace Mendoza lo trajo mucho de Marchi y me parece que eso le sumó muchos votos. El tema de denunciarlo por ahí a Cornejo y no tanto en la gestión tipo número, Pero inseguridad. es que es una realidad, vos fíjate, mira, los órganos de control de la provincia de Mendoza, Tribunal de Cuentas, bueno, ahora renunció un peronista, pero tiene la mayoría Cornejo, va a tener más todavía porque digo, va a poner a alguien de él. Corte Suprema, mayoría automática prácticamente de Cornejo. Legislatura, ambas cámaras, mayoría de Cornejo. Procurador, Ujú. amigo Sí, de sí. Cornejo. Digo, Oficina de Ética Pública lo puso Cornejo. ¿Tribunal de Tesorería, Tribunal de Cuentas fue el primero. Que Claro. dije, Tesorería de la provincia, Cornejo. Todo lo institucional pasa por la misma persona. Entonces, por supuesto que en Mendoza, o sea, nosotros los escuchamos a ellos hablar de Formosa, por dar un ejemplo, y vos ves que Mendoza no está tan alejada de lo que ellos hablan de lo que sería Formosa. Entonces, lo que... Como feudalismo. Exactamente. Pero vos después fíjate, ¿quién vota en la legislatura? Los jueces que pone Cornejo, los fiscales que Claro. ponen Cornejo. ¿Quién los discute? Nadie. Pasa las audiencias públicas como si nada, un trámite administrativo nada más. Y la elección en las famosas sesiones de acuerdo secretas, esas que tienen los senadores, es meramente ponela. trámite administrativo, porque después nadie cuestiona absolutamente nada. La última ministra de la Corte estaba afiliada al radicalismo cuando lo prohíbe la Constitución y después sacó que no Después se dijo había que dado no. cuenta, que No, fue no. en su juventud. Ay, Muy qué pocos distraída. compañeros. Ajá,
muy ¿cierto? pocos compañeros terminaron discutiendo eso y votando en contra de la ministra de la Corte. Y no fue en contra de la ministra de la Corte porque no es Claro, una no. cuestión personal, no es cuestión de que no te lo permite la Constitución. Entonces, Sí, es tremendo. la institucionalidad de Qué Mendoza palabra difícil, por está favor. así porque también un sector de la oposición lo permite. Entre esos de Marchi, digo, que Claro, era total. aliado hasta hace una semana y le votó Claro, absolutamente sí. todo, digo. Sí, Eh, fue una cuestión de campaña, no, por obviamente, porque han visto supuesto, ahí no, que por supuesto, digo. algunos Pero también un votos sector caían. del peronismo lo hizo. Si no, Ujú. no se entiende cómo están sentados quienes están sentados ahí. Por supuesto, el radicalismo tiene mayoría junto con los aliados, por supuesto. Pero vos Sí. ves las votaciones que va a tener 3 votos en contra. Será secreto, pero tampoco somos boludos, digo. Claro. Claro. Toma Total. dos, chicos. Total. Che, ahí Muy, nos muy dicen cierta. que está Cristina en la calle hablando con la gente, no sé Pongamos- Ay, qué. qué lindo.